una vez más sean bienvenidos. Ya saben, mi nombre es Araceli y para los que no me conocen, Araceli López. Nos acompaña hoy la doctora Patricia Sheila Costa. Ella es ingeniero metalurgista por la Universidad del Estado de Minas en Gerais, Brasil. Tiene una maestría en tecnología de la soldadura industrial en Cominsa, aquí en Saltillo, y un doctorado en metalurgia en el Cinvestav Unidad Saltillo. Ahorita ella está haciendo una estancia postdoctoral en soldadura subacuática en el Instituto Tecnológico de Saltillo y también funge como profesora en el mismo instituto, impartiendo la materia de transformaciones de fase para la carrera de Ingeniería de Materiales. Tiene también experiencia como consultora en temas de soldadura y metalurgia para diferentes empresas de la industria metalmecánica desde el año 2015 en la compañía Consultores Asociados en Soldadura Saltillo, con las siglas CAS. Entonces, sin más preámbulo, pues le damos la bienvenida a la doctora Patricia. Nos da mucho gusto que esté aquí, doctora. Pues para mí es un gusto que me hayas invitado, un placer enorme poder compartir un poquito de lo que hemos aprendido en estos años, ¿verdad? De experiencia y de estudio. Entonces, bueno, el tema de hoy vamos a hablar un poquito sobre la metalurgia de la soldadura como una descripción general. Entonces, básicamente vamos a hablar una rápida introducción, vamos a hablar un poquito de los procesos de soldadura por fusión, estructura de los materiales, las principales transformaciones de fase, ya empezar puntos importantes de la metalurgia de la soldadura de aceros, a eso nos vamos a enfocar el día de hoy. Y voy a presentarles un poquito del caso de estudio, algo que estamos haciendo aquí en el TEC Saltillo sobre la soldadura subacuática. Todo el material pues, que les presento aquí es parte de un curso que damos sobre metalurgia de la soldadura y todo se basa en libros, artículos científicos, o sea, como quien dice, no sale todo de la cabeza de uno, ¿no? Por supuesto que tenemos que buscar los autores y uno de los que es como la Biblia de nosotros, del área de la metalurgia y la soldadura, pues es el Sidoku, ¿no? De Welding Metallurgy. Entonces van a ver aquí en la presentación muchas fotos, muchas imágenes de lo que viene ahí en este libro y artículos y luego pues les comparto las referencias que tenemos, ¿no? Entonces, básicamente la soldadura es el método más utilizado para unir materiales metálicos en general, ¿no? En la industria metalmecánica, pero también es un método muy complejo desde el punto de vista metalúrgico. ¿Por qué? Porque tenemos varios fenómenos. Entonces, pues, ¿cuáles son esos fenómenos? Fusión, para empezar, ¿verdad? Es un proceso de fusión. Vamos a enfocarnos en la soldadura por fusión, porque hay otros tipos de soldadura, ¿no? Soldadura en estado sólido, soldadura por explosión, soldadura por ultrasonido, por resistencia eléctrica, pero nosotros hoy nos vamos a enfocar a la metalurgia de la soldadura por fusión. Entonces, ¿qué fenómenos ocurren ahí? Fusión, solidificación, hay reacciones químicas entre gas y metal, hay reacciones químicas entre metal y escoria, hay transformaciones en estado sólido, hay deformaciones que son generadas por el calor. Entonces, nosotros el día de hoy nos vamos a enfocar mucho en las transformaciones en estado sólido. Realmente la metalurgia de la soldadura es todo un mundo y pues no podemos abarcar todo en la cápsula, ¿no? Entonces vamos a dar algunos conceptos principales. ¿Qué es la soldadura? Por la Sociedad Americana de Soldadura, es un proceso de unión de metales donde yo voy a obtener una unión localizada, puede ser metal o no metal, que es producida por un calentamiento hasta una temperatura adecuada. Yo puedo utilizar o no presión y puedo utilizar o no material de aporte. ¿Ok? Tenemos varias posiciones, son las 4 principales posiciones de soldadura, vienen siendo la soldadura plana, que básicamente tenemos el electrodo que vamos a utilizar para soldar y mueve sí, plano. Tenemos la posición vertical, el electrodo se mueve en vertical ascendente o vertical descendente. Tenemos la soldadura horizontal, que el electrodo se mueve de esta manera. Y tenemos la soldadura sobre cabeza, que mi placa está así y ese es mi electrodo que se mueve de esta manera. Por supuesto que cuando cambio la posición de soldadura,
también cambia el comportamiento metalúrgico de la unión. Entonces, por eso es importante considerar un comportamiento que vamos a tener en la posición plana es muy diferente de un comportamiento para la posición sobre cabeza. Entonces, siempre es importante considerar la posición que se está realizando el proceso de soldadura. Y pues, cuando hablamos de soldadura de ranura, es cuando tenemos dos placas y tiene un bisel y vamos a rellenar eso con metal de aporte. Pero también tenemos lo que llamamos soldadura de filete, que es cuando tenemos la unión así en T y el electrodo se mueve como que hacia adentro de la pantalla, ¿no? O sea, tengo en T y el electrodo suelda las dos partes aquí, en este ángulo. Pero también puedo tener juntas a tope, junta de borde, junta de esquina, junta de traslape. Entonces, en la AWS a 3.0 es una especificación, viene todos los términos importantes de los procesos de soldadura en general, ¿no? Y todas las definiciones. Entonces ahí también pueden encontrar información. Y bueno, dentro de los procesos de soldadura, realmente si vemos cuáles son demasiados procesos. Tenemos más de 50 procesos de soldadura. Cuando hablamos de los procesos que ocurren en fusión, vamos a hablar de lo que son los procesos de soldadura a gas, que es el proceso con oxiacetileno, que está por sus siglas en inglés, o AWU. Los procesos de soldadura por arco, en esos hemos trabajado muchísimo. El estudio de caso que les voy a presentar es de Flux Cored Arc Welding o la soldadura con alambre tubular. También está por ahí el SMO, que es el que más conocemos todos, que es la soldadura con electrodo recubierto, o Shielded Metal Arc Welding. El GMWU, que también es muy conocido porque es muy aplicado en la industria automotriz. El GTWU, el plasma, la soldadura con arco sumergido, electroescoria. Entonces, esos son los principales procesos por arco, en los cuales llamamos procesos convencionales. Y también por ahí tenemos los procesos de soldadura de alta energía, que viene siendo la soldadura por haz de electrones y la soldadura por haz de láser. La soldadura por haz de láser también se utiliza mucho en la industria automotriz, ¿verdad? Nos vamos a enfocarnos a los procesos de soldadura por arco y acuérdense que es proceso de soldadura por fusión. Entonces vamos a hablar un poquito del fundamento, ¿no? Para que vean la diferencia entre tres procesos de soldadura. ¿Y por qué les pongo eso? Porque cuando lleguemos a la parte de la metalurgia, necesito que cuando hablemos de la escoria, de la protección del gas, o si no es con protección de gas, de la protección del arco, pues podamos visualizar eso, ¿no? Más adelante. Entonces, básicamente vamos a tener una fuente de poder que tiene un polo positivo, un polo negativo, ¿verdad? En el proceso SMO va a depender la polaridad que queramos, si el electrodo va a estar en el polo positivo o negativo, va a depender del tipo de acero, el tipo de metal de aporte que estamos utilizando. Algunos utilizan polaridad directa, otros utilizan polaridad inversa, ¿no? Que es con el electrodo en el polo positivo. Entonces, básicamente tenemos un electrodo que tiene una longitud limitada, como unos 30 centímetros. Y este electrodo, cuando toca la pieza de trabajo, lo que hace es generar un corto, que es lo que se abre el arco. Entonces, ese arco, el electrodo, llamamos el electrodo recubierto, el electrodo revestido. Adentro está nuestro metal de aporte, el alma del electrodo. Por afuera está el revestimiento o el recubrimiento del electrodo. Y a este electrodo nosotros llamamos metal de aporte. Entonces, en este tipo de proceso, cuando se abre el arco, las reacciones que ocurren aquí en el charco de soldadura generan gases y esos gases son los que protegen el arco de la entrada de oxígeno, de hidrógeno y etcétera, ¿no? De humedad dentro del arco. ¿Por qué? Siempre dentro de los procesos de soldadura tenemos que considerar que el arco debe de estar protegido de alguna manera. Si no lo protegemos, ¿qué va a pasar? Va a entrar oxígeno, va a entrar humedad, agua, que luego se va a descomponer en hidrógeno y oxígeno, porque pues
Aquí las temperaturas son del orden de 7000 grados, pueden llegar hasta 7000 grados centígrados. Entonces, y tener gases ahí en el charco de soldadura no es algo bueno porque generan defectos. ¿Sí? Generan defectos, generan inclusiones, y etcétera. Entonces, este revestimiento, el recubrimiento del electrodo, pues reacciona aquí y tiene elementos de aleación, por ejemplo, que desoxidan el baño, que quitan oxígeno de aquí y lo mandan hacia la escoria, formando, por supuesto, óxidos, ¿verdad? Y entonces la escoria siempre va a estar flotando, siempre va a estar arriba, ¿no? Entonces hay procesos de soldadura que tienen escoria y hay otros que no tienen escoria, que la protección del arco es diferente. En este proceso del electrodo revestido, nosotros tenemos la protección del arco a través del revestimiento del electrodo. Y esto me forma la soldadura y la escoria arriba, ¿no? Que debe ser removida. Por otro lado, hay el proceso de GMAW o el que también se conoce como MIG-MAG, que es un proceso de soldadura por arco metálico con gas. Aquí, a diferencia del electrodo recubierto, no tenemos un fundente, sino que tenemos un gas inerte que protege el arco eléctrico. Entonces aquí tenemos una protección de gas. Entonces, si se fijan, no va a tener escoria el proceso, ¿no? Una otra ventaja del proceso GMAW, que aquí la fuente de energía, claro que es de una corriente directa, la más utilizada. Tenemos un carrete de alambre. Este alambre es alimentado semiautomático, llamamos, es un proceso semiautomático y fácilmente robotizable, por eso se utiliza mucho en la industria automotriz, y es un proceso muy limpio. ¿Por qué? Porque no genera escoria, para empezar. Por ahí se hacen los silicatos, pero no genera escoria, es un proceso muy limpio, pero como es una capa de gas que tengo protegiendo, de gas inerte, protegiendo mi charco de soldadura, pues este proceso no puede ser utilizado en el intemperie, no puede ser utilizado en campo, ¿sí? Si es utilizado en campo, pues se tiene que tener determinados cuidados y protecciones y etcétera. ¿Por qué? Porque si pasa una corriente de aire y se lleva esta protección, que es una capa delgadita, pues claro, va a entrar ahí elementos que no queremos que entre, sobre todo el oxígeno y el hidrógeno, y nos van a generar problemas de soldabilidad. Y bueno, el tercer proceso que les quería comentar, y en ese es lo que vamos a presentar, el estudio de caso, yo lo digo que es una mezcla entre el primero que vimos y el segundo, ¿no? Entre el SMO y el GMAW. Este proceso de flux cored, lo que pasa aquí, que hay un fundente, pero ahora el fundente no está afuera como el electrodo, sino que está dentro del tubo. El alma metálica es un tubo, por eso se llama alambre tubular, y adentro está el fundente, que tiene pues muchas funciones, ¿no? Y este fundente, igualito que en el proceso SMO, su función es generar reacciones, tener desoxidantes, estabilizar el arco, proteger el arco con la burbuja de gas que se forma alrededor del arco eléctrico. Entonces aquí la protección viene del fundente. Entonces tenemos dos tipos, el proceso de autoprotegido, en ese proceso vamos a platicar el estudio de caso, y tenemos el proceso de doble protección, que quiere decir que además de la protección que me da el fundente que está dentro del tubo metálico, también tengo la protección de un gas inerte. Entonces es de doble protección. Este tipo de proceso ya es utilizado cuando necesitas mucho más calidad de la unión y no estás soldando en campo. La ventaja del flux cored es que también es un carrete de alambre, o sea, es un alambre de alimentación continua, entonces no tengo que estar cambiando como en el electrodo recubierto, tengo que estar cambiando el electrodo cada rato, sino que aquí la alimentación es continua, entonces es mucho mejor la productividad. Entonces, más adelante vamos a hablar, cuando hablemos del caso de estudios, vamos a hablar un poquito de estos dos procesos.
Bueno, y por supuesto, cuando hablamos de metalurgia de la soldadura, al final de cuentas, tenemos que relacionar estructuras con propiedades. Una buena soldadura me va a dar buenas propiedades mecánicas y esas propiedades mecánicas son respuestas de las transformaciones de fase que ocurren dentro de la estructura del material. Entonces, pues, ¿cuáles son los principales ensayos que utilizamos para medir la soldadura? Pues, tensión, compresión, dureza. Sobre todo tensión y dureza, impacto. Es lo que más viene en los códigos de soldadura. Ya compresión, fatiga, torsión, influencia se utiliza mucho para evaluar más para la parte de investigación y sobre todo el metal base que se quiere soldar. Pero por ahí vamos a hablar un poquito de resultados de tensión, relacionar resultados de dureza. Pues el objetivo de la cápsula no es hablar de ellos, pero es tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces, como les comenté, las propiedades mecánicas pues son una respuesta de la estructura del material. Entonces, aquí nomás para recordar un poquito, tenemos nuestra macroestructura, que es agarramos un pedacito chiquito, le damos un zoom, vemos la microestructura a nivel micro, vemos los límites de grano, y si agarramos cada grano, pues vamos a tener la estructura cristalina del material. Entonces, todas las transformaciones que ocurren, sobre todo en los aceros, ocurren a nivel de estructura cristalina. Si cambio las propiedades es porque hubo un cambio de estructura en el material, ¿no? Y recordando las principales estructuras, tenemos la BCC, la FCC, la HC. Esas son las principales estructuras cristalinas de los metales en general. Entonces, recordando un poquito, la BCC es la cúbica central en el cuerpo, que viene siendo esta azulita aquí de abajo, ¿verdad? La cúbica central en el cuerpo, pues tenemos en los aceros, tenemos los átomos en las esquinas con un átomo entero dentro de la celda unitaria, que viene siendo cúbica. Y acuérdense que los elementos de aleación, sobre todo el carbono, vamos a hablar de él más adelante, va en los intersticios o los espacios vacíos de esas estructuras. Entonces, básicamente las transformaciones de fase que ocurren en los materiales, pues viene de cambiar estas estructuras cristalinas, ¿no? Y de cambiar el sitio donde van a estar los elementos de aleación. Entonces, cuando cambiamos todo eso, por supuesto que cambiamos las propiedades mecánicas del material. Entonces, esa es la cúbica centrada, la hexagonal compacta, que pues por ahí se cristalizan el zinc, el magnesio, el berilio, el circonio, ¿no? Que aquí es un hexagonal, es un hexágono con 3 átomos adentro, y podemos decir que mitad de un átomo arriba, mitad del átomo abajo. Bueno, ya esta parte de estructura cristalina era nomás para recordarnos cómo funcionaba. Y luego tenemos, si vamos a hablar de aceros, por supuesto, y que vamos a hablar de metalurgia en los aceros, por supuesto no podemos dejar de fuera nuestro famoso diagrama hierro-carbono, ¿verdad? El diagrama hierro-carbono, pues para nosotros en el área de tratamientos térmicos, el área más importante es esa de acá. Todo lo que está abajo de 2.14% en carbono, pues decimos que son aceros, ¿verdad? Arriba de este valor, pues decimos que son fundiciones de hierro. Bueno, los aceros comerciales están con el carbono por debajo del 1%. Los aceros al carbono. No vamos a hablar de aceros inoxidables porque pues esa ya es otra historia. Entonces aquí tenemos unas fases muy importantes y un microconstituyentes importantes que nos tenemos que considerar para poder entender todos los fenómenos que pasan durante la metalurgia y las transformaciones que ocurren ahí durante la soldadura. Bueno, la austenita, si se acuerdan, es una fase, ¿verdad? Que tiene una estructura cristalina cúbica central en las caras, y ahí el carbono está en los intersticios de esa estructura. El acero es una aleación hierro-carbono, ¿no? Ya lo sabemos, con otros elementos. Entonces, cuando calentamos a esas temperaturas, 1000, abajo 900 grados y etcétera, dependiendo del contenido de carbono, tenemos una estructura 100% austenita.
Cuando enfriamos esa austenita, si se fijan, no es estable a bajas temperaturas, entonces se va a transformar. Cuando tenemos enfriamiento lento, acuérdense que el diagrama hierro-carbono es un diagrama de equilibrio, entonces considera condiciones termodinámicas pues de calentamiento lento y de enfriamiento lento, ¿ok? Entonces el diagrama hierro-carbono nomás nos puede predecir cuando tenemos enfriamientos muy lentos. Pero para el calentamiento sí nos sirve para predecir la soldadura, pero para el enfriamiento no. ¿Por qué? Porque las soldaduras son fenómenos completamente fuera del equilibrio. Pero el diagrama nos sirve para darnos una idea de qué está pasando con las cuestiones de calentamiento, qué fases tenemos, ¿no? Y poder entender por qué hay los cambios microestructurales y de propiedades en las diferentes regiones de la soldadura. Sí, Castañeda, sí nos puedes platicar. Sí, para cuando se enfría muy rápido es cuando se genera la martensita, ¿verdad? Por Exactamente, eso no lo ahorita. puedes controlar. Exacto. Ujú, Ahorita ujú. vamos a hablar de ella. Sí, gracias. Ok, gracias. Entonces aquí cuando estamos en el enfriamiento lento, tenemos formación de ¿qué? Ferrita, que es el alfa, y cementita, que es el F3C. La ferrita tiene una estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo, pero fíjense que la ferrita solamente puede disolver 0.022% de carbono, o sea, es muy poquito. Entonces, si yo tengo un acero de 0.8% en carbono, al cual llamamos acero eutectoide, tengo de 0.8, lo que va a pasar ahí es que nomás 0.022% de este carbono se va a formar ferrita, pero todo el demás carbono se va a aliar con el hierro, formando carburos de hierro, a la cual llamamos cementita. La cementita tiene una estructura ortorrómbica, es una estructura más compleja. Entonces, tenemos cambios, ¿no? Austenita, FCC, que en el enfriamiento lento se transforma a ferrita y cementita. Cuando esta ferrita y esta cementita están en forma de laminillas, que eso es lo que pasa con el enfriamiento lento, a esta mezcla llamamos perlita, que viene siendo el principal microconstituyente de los aceros, sobre todo que pasan por tratamientos de recocido. Entonces, tenemos ferrita y cementita, enfriamiento lento. Entonces, ferrita y cementita en forma de laminillas, perlita. Muy bien. Entonces, aquí tenemos algunas para recordar un poquito. El acero eutectoide es un acero que tenemos 0.8% en carbono. Entonces, cuando calentamos este acero a 800 grados, ¿qué estructura tenemos? Austenita, ¿verdad? 100% austenita. Cuando enfriamos este acero lentamente, esta austenita se va a transformar en ferrita Cementito. y cementita, exactamente, que viene siendo en forma de laminillas, que a la cual llamamos perlita. Bueno, ¿y qué pasa si no tengo 0.76 o 0.8% en carbono? ¿Tengo menos o tengo más? Entonces vamos a tener los aceros hipereutectoides y los aceros hipereutectoides. Hipereutectoide, carbono menor a 0.76 y hipereutectoide, carbono mayor a 0.76. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia es que en el enfriamiento nos van a formar una fase proeutectoide. Entonces calentamos a austenita completa y cuando enfriamos lento, lo que va a pasar es que empiezo a tener formación de fase proeutectoide en los límites de grano austeníticos. Y cuanto más va bajando la temperatura, pues esta ferrita va creciendo en los aceros hiperotectoides. Y cuando paso la línea 1, que es 727 grados centígrados, pues tenemos ya la formación de perlita, que viene siendo ferrita y cementita en forma de laminillas. Entonces, una parte de la austenita se transforma aquí arriba, cuando pasa esta línea 3, se transforma a ferrita, y la otra parte se transforma a ferrita y cementita en forma de laminillas, que viene siendo perlita. Y bueno, cuando nosotros pensamos, hacemos lo mismo con un acero hiperotectoide, la única diferencia es que en lugar de tener ferrita protectoide, vamos a tener cementita protectoide. Entonces, esa cementita protectoide
va creciendo hasta que llega el enfriamiento a 727. Cuando baja de 727, esa austenita que no se transformó en cementita acá arriba, se transforma acá abajo en perlita. Entonces, los aceros hiperotectoides, nosotros tenemos cementita protectoide más perlita en enfriamiento lento. La soldadura generalmente no ocurre enfriamientos tan lentos en lo que yo estoy trabajando ahorita, lo que es la soldadura subacuática. Son enfriamientos muy rápidos. Y en general los procesos industriales muchas veces no podemos tener un enfriamiento lento ahí, ¿no? Y no queremos a veces, porque aquí la perlita es una estructura dúctil, es una estructura fácil de maquinar, es la estructura de los aceros que salen del laminado en caliente. Así salen los aceros, perlita y perlita, prácticamente, o cementita y perlita si son hiperotectoides, ¿no? Pero, ¿y qué pasa ya si yo necesito, imagínense los resortes de los carros, tiene que ser dúctil, ¿verdad? De cierta manera, de la suspensión, el resorte que va en la suspensión de los carros, pues necesita ser de cierta manera, sobre todo tenaz, pero resistente, porque imagínense, la perlita no va a aguantar. Y entonces ahí surgen otros constituyentes en el acero, a los cuales llamamos microconstituyentes metaestables, porque están fuera del equilibrio. No podemos predecirlo por los diagramas de fase de equilibrio. Y ahí entran los otros diagramas, que vienen siendo las curvas TTT y las curvas CCT. El TTT quiere decir tiempo, temperatura y transformación. Aquí en este caso, nosotros cuando tenemos tratamientos isotérmicos, nos empiezan a aparecer por ahí la vainita, que también es ferrita y cementita, pero fuera del equilibrio. Es ferrita y cementita, pero ahora la ferrita es una placa, y los carburos de hierro están adentro, ya no están como laminillas. La cementita va dentro de las placas de ferrita. Se fijan que cambia la morfología y la vainita es mucho más resistente que la perlita y a la vez es tenaz. Entonces, es una mezcla, ¿no? Entre perlita y martensita, que ahorita vamos a ver en cuestión de propiedades mecánicas, ¿no? Entonces, la vainita es más resistente que la perlita, más tenaz, y por supuesto que necesitamos estar en temperaturas más bajas para que esto suceda, ¿no? Y si no damos un tratamiento isotérmico aquí en la curva en C, que ven en esta curva TTT, si enfriamos rápidamente, tenemos el otro constituyente que nos decía Castañeda, que viene siendo la martensita. La martensita es la estructura más dura del acero. Y también la más frágil. Muchas veces la queremos. La verdad que la queremos. ¿Por qué? Porque es lo que da la resistencia a nuestras estructuras de acero. Actualmente ya hay mucha investigación y estudios de aceros avanzados, aceros de doble fase, de alta resistencia, aceros de ultra alta resistencia, que básicamente son tratamientos térmicos que se hacen basados en las curvas TTT y CCT, que hacen mezcla de estos tres microconstituyentes y algo por ahí de austenita retenida, ¿no? Entonces, la vainita es un microconstituyente que es una mezcla de ferrita y cementita, pero la ferrita está en forma de placas, ya no está en forma de laminillas, y los carburos ya no están en forma de laminillas, sino que están dispersos dentro de la placa de ferrita. Y la martensita es una estructura en forma de agujas, y ahorita creo que por ahí tengo fotos, pero la martensita se hace con enfriamiento rápido, muy dura, muy frágil, y su estructura es tetragonal centrada en el cuerpo. Entonces, si se fijan, la austenita, FCC, cuando cambiamos la estructura interna, o sea, su estructura cristalina, cambiamos los microconstituyentes presentes en el material y por su vez cambiamos las propiedades mecánicas. Entonces va todo de la mano, propiedades y estructura cristalina. Y tú dices, bueno, pues no siempre tengo tratamientos isotérmicos en la industria. Lo más
que más se utiliza en la industria son los tratamientos por enfriamiento continuo. ¿Qué viene siendo eso? Ah, bueno, puse mi pieza en el horno, la saco y la enfrío en el aire. Es un enfriamiento a una velocidad constante. O la saco y lo enfrío en el agua. La saco y enfrío en aceite. Y entonces, como cambio mi medio de enfriamiento, pues cambio mis propiedades porque cambio la estructura cristalina. El acero es tan bonito porque podemos mezclar los microconstituyentes y entonces tener un rango de propiedades mecánicas desde 300, 200 megapascales hasta 2000 megapascales, ¿no? Dependiendo de las fases y de la composición química que tengamos. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Austenita es nuestra principal componente. Si nosotros no calentamos hasta austenita, el acero no va a tener transformación. Va a tener algo de alivio de esfuerzos, algo de recristalización, pero pues no va a tener transformación de fase. Y las propiedades no se van a cambiar bruscamente. Entonces, si calentamos hasta el campo de austenita, enfriamos lento, formamos perlita más ferrita o perlita más cementita, ¿verdad? Si enfriamos moderado, es un enfriamiento continuo, pero moderado, vainita. Si enfriamos muy rápido, martensita. Ahora, esa martensita es muy dura, es muy frágil. Entonces, para quitar esta fragilidad de la martensita, ¿qué hacemos? Pues la recalentamos a un proceso que llamamos revenido y tenemos la martensita revenida, que también sigue siendo dura, pero es tenaz, porque quitamos la fragilidad generada durante el enfriamiento rápido para formación de martensita. Claro, chicos y chicas, que aquí estamos dando a grandes rasgos, ¿no? O sea, todo eso tiene toda su explicación metalúrgica a detalle, pero necesito que recuerden o que más o menos ahí vean sobre esos temas para que entiendan lo que vamos a hablar sobre la metalurgia más adelante. Entonces, aumentamos resistencia mecánica cuando cambiamos las propiedades. Perlita es la más dúctil, vainita, intermedio, y la martensita la más dura. Entonces, cuando vamos aumentando velocidad de enfriamiento, pasamos a martensita, y si aumentamos resistencia, perdimos ductilidad, ¿verdad? Entonces, ahí para que tengamos estos constituyentes en mente. Muy bien. Yo creo que ahorita vamos a empezar la parte de metalurgia. ¿Puedo abrir a preguntas, Araceli, por si tienen dudas aquí? Claro que sí, doctora. Vamos a abrir este espacio. Si alguien tiene alguna duda de los temas que hemos tocado hasta ahorita, pueden abrir su micrófono. No, ¿verdad? Ah, muy bien. No. Adelante. No te escucho, Daniel, disculpe. ¿Tú me escuchas, Araceli? Yo no. Le estoy preguntando si puede... dice que tiene problemas con el micrófono, pero va a escribir. Nos va a escribir en el chat. Ah, ok, que todo está muy entendible. Ok, perfecto. Muchas gracias, Daniel. Bueno, entonces seguimos ahora con la metalurgia, ¿no? Miren, pues las operaciones de la soldadura pues involucran muchos fenómenos metalúrgicos, como lo hablamos en el inicio de la presentación. Pero también estos fenómenos pueden generar una serie de problemas, grietas, resistencia a la tensión o al impacto inferiores a lo que se especifica o lo que se requiere, resistencia a corrosión inferior a la especificación, porosidad, agrietamientos y etcétera, ¿no? Entonces, realmente yo les digo, si puedes unir un componente sin soldadura, hazlo. ¿Por qué? Porque la soldadura va a generar cambios porque es calor que estamos aplicando. Entonces, vimos ahí ahorita que cuando calentamos y enfriamos a diferentes velocidades, pues cambiamos la estructura del material. Y cuanto más cargado químicamente esté la composición química del acero que estamos soldando, más complicado es soldarlo. Entonces, por supuesto que podemos evitar
esos problemas cuando tengamos procedimientos de soldaduras, cuando tengamos estudios de soldabilidad, que nos ayuden a evitar y a utilizar parámetros de soldadura adecuados, ¿no? Porque a veces podemos decir, bueno, utilizamos los parámetros de soldadura y esos parámetros de soldadura me van a hacer que mi soldadura enfríe muy rápido y entonces voy a tener martencita, pero puedo usar otro proceso en el cual la soldadura enfría muy lento y entonces no voy a tener martencita probablemente, pero voy a tener crecimiento de grano que me puede fragilizar también. Entonces, es una serie de fenómenos que pasan ahí y tenemos que buscar el mejor proceso con los mejores parámetros que nos afecten lo mínimo posible nuestro material base que estamos soldando, ¿no? Por lo general se pueden desarrollar medidas preventivas, ¿verdad? Esos defectos, si sabemos la naturaleza de la falla. Entonces, por eso necesitamos estudiar la metalurgia de la soldadura. Me preguntan si compartiremos la presentación. Pues eso, como usted nos diga, la cápsula se está grabando y esta la subimos a YouTube, para que la puedan seguir viendo, las veces que ustedes quieran. Perfecto, con eso. Gracias, Araceli. Entonces, por eso necesitamos estudiar la metalurgia de la soldadura, porque a veces las personas tienen una visión de la soldadura como que es de taller y lo soldan de cualquier manera. Y pues no, porque entonces tenemos problemas de corrosión, tenemos problemas de agrietamiento, ocurren fallas, explotan tuberías, se caen plataformas de petróleo, se muere mucha gente porque era un problema de soldabilidad. ¿Por qué? Porque soldaron de cualquier manera. Entonces yo les voy a dar aquí un par de ejemplos de problemas de soldabilidad que han generado accidentes fatales, que se han muerto muchas personas porque no tenían el estudio de la metalurgia de la soldadura bien hecho, ¿sí? Entonces hay que considerarlo como una parte muy importante para la fabricación de componentes. Entonces, básicamente el objetivo de la metalurgia de la soldadura es estudiar los efectos que las operaciones de soldadura tienen sobre la estructura de los materiales, porque ya sabemos, si la metalurgia, si la estructura cambia, cambian propiedades y a veces estos cambios no son buenos para nosotros. Entonces, con la metalurgia de la soldadura vamos a obtener informaciones que nos ayudan a desarrollar materiales menos sensibles a la soldadura, también determinar parámetros de soldadura que tienen mayor o menor influencia sobre las propiedades mecánicas, que nos den las propiedades adecuadas. Entonces aquí, bueno, Miranda pregunta si la soldadura en aluminio se puede ver posteriormente. La metalurgia, gracias Juan. La metalurgia soldadura de aluminio es algo un poquito diferente. En aluminio nosotros no, generalmente, para empezar tenemos que utilizar fuentes de corriente alterna. Se cambia las reacciones que ocurren, generalmente trabajamos con aleaciones de aluminio envejecibles o que pasaron por envejecimiento, entonces no me gustaría mezclarlo, ¿no? Ya después podamos hacer una cápsula de pura corrosión, de pura soldadura en aluminios, pues para no mezclar los fenómenos y lo que pasa, ¿no? Porque el aluminio es otra historia, ¿no? Completamente diferente. Si tú me dices, la soldadura de aleaciones de titanio, sí se puede, pero no con los métodos convencionales, ¿verdad? Soldadura de plástico, sí se puede, pero pues no va aquí adentro de esta cápsula, ¿no? Si no, hombre, aquí estamos hasta que sea cuando, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos el día de hoy en los aceros, ¿sí? Y ya luego programamos una otra cápsula para el aluminio. Bueno, entonces básicamente cuando hablamos de soldadura por fusión, vamos a tener una región fundida, que viene siendo esta, la zona de fusión. Vamos a tener la zona afectada por el calor, que es la zona del metal base que no se fundió, pero que sí llegó a temperaturas altas y sí afectó. Y vamos a tener la zona de metal base que pues no sufrió alteración. Entonces,
sobre la zona afectada por el calor, ahí, en esta región, cerquita a la zona de la línea de fusión, es donde ocurren los mayores problemas de soldabilidad. ¿Por qué? Porque aquí ocurren las transformaciones de fase y a veces no tenemos control sobre esas transformaciones. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Vamos a soldar un acero que pasó por el proceso de deformación en frío. Un acero que vino de un proceso de deformación en frío es un acero que viene con mucha resistencia. Los granos están deformados, alargados, y cuando aplico calor, ¿qué va a pasar? Estos granos se van a recristalizar y voy a perder resistencia ahí. Entonces, me va a bajar la resistencia en esta región del metal base, aquí donde lo afecté por el calor de la zona de fusión. Mi fuente de calor, mi electrodo, está aquí en el medio. Pero el enfriamiento, ahorita vamos a ver un ciclo térmico, es simétrico para los dos lados. Entonces, nos generan problemas metalúrgicos aquí, pérdidas de resistencia, pérdida de dureza. Y pues al revés, vengo con un acero que viene de deformación en caliente y aquí, pero viene con una composición química susceptible a la formación de martensita, y aquí tengo elevadísima dureza que me va a generar agrietamiento por la formación de martensita. Entonces, es un gran problema la región de la zona afectada por el calor en la soldadura. Es lo más problemático que tenemos generalmente. ¿Por qué? Porque el metal de aporte o la zona de fusión, generalmente tenemos metales de aporte con muy bajo contenido en carbono, muy bajo contenido en manganeso, que es lo que principal afecta la soldabilidad y la formación de martensita. Entonces, aquí yo puedo controlar las propiedades mecánicas seleccionando un material de aporte adecuado a mi metal base. Pero en la zona afectada por el calor, ahí sí entran todos los conocimientos que tenemos de metalurgia para tratar de controlar esta región, hacerla lo más chiquita posible, hacerla que no tengan alteraciones, formación de martensita. Generalmente no queremos martensita en esta región. No la queremos aquí, generalmente, en la soldadura. Y si se forma ahí, la martensita se me va a agrietar. Y ahorita vamos a hablar del agrietamiento por hidrógeno, para que vean los problemas que tenemos por tener la martensita ahí. Miren, ahí está. Esa es zona de fusión. Sí, déjame ver que alguien puso aquí. Por ahí le hicieron una pregunta, doctora. Bueno, ¿cómo puedo evitar la transformación de martensita al momento de soldar un acero 5160H? Ay, el Es muy duro. 5160H, pues. Sí, está muy complicado. Está muy complicado, pero hay cosas que podemos hacer. Hay cosas que podemos hacer. Podemos aplicar precalentamiento, podemos aplicar tratamiento térmico post soldadura. Entonces, hay manera de hacerlo, ¿no? El recocido después de es lo que se recomienda. Exactamente. Entonces, es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Cómo podemos evitar, no la vamos a evitar, pero controlarla, pues tal vez, con tratamientos térmicos post soldadura, ¿sí? Entonces, miren, la zona de fusión, acuérdense que en la zona de fusión van a pasar todos los fenómenos que conocemos de solidificación, de fusión y solidificación. Son granos columnares, yo digo que la soldadura es algo tan bonito que lo vemos en una región muy chiquitita, vemos todo lo que estudiamos en la carrera de ingeniería metalúrgica, ¿no? En ingeniería de materiales también los chicos de opción terminal de fundición ven prácticamente todos los fenómenos en un área muy chiquita, porque pasan todo eso aquí de una manera muy rápida. Entonces, esa es la zona de fusión. ¿Cómo podemos saber que en la zona de fusión los granos están alargados? Son granos como columnares. Y luego aquí es la zona afectada por el calor y acá abajito es el metal base que no fue afectado. ¿Se fijan? Ahí está la grieta. Las grietas generalmente pasan en la zona afectada por el calor. Porque el metal base
Pues este ya viene de fábrica, ¿no? Y ya viene diseñado para determinada aplicación. Y pues si tengo que soldar, como dicen el 5160, uy, va a ser un problema porque tiene 0.6% en carbono prácticamente. Entonces es muy fácil formar martensita. Y si es fácil formar martensita y ahí la dejo, la martensita dura y frágil que conocemos, pues de ahí puede ser un punto de inicio de una grieta. ¿Sale? Esos son problemas que pueden pasar por ahí. Entonces, esos problemas de soldabilidad lo tenemos que tener en consideración. Y hay 3 tipos de soldabilidad, a la cual llamamos soldabilidad operacional, que tiene que ver con los parámetros de soldadura, que tiene que ver con la operación en general ahí en la planta, la soldabilidad en servicio, que ya es el componente soldado que está en servicio, tal vez hay que checar las cuestiones de fatiga, las cuestiones de fluencia, si es un componente que va a estar en altas temperaturas, y etcétera, ¿no? Y hay la soldabilidad metalúrgica. Entonces, esa soldabilidad metalúrgica es la cual vamos a dar más enfoque el día de hoy. Esa soldabilidad metalúrgica tiene que ver con la composición química de metal base y metal de aporte y tiene que ver con las transformaciones de fase que ocurren ahí, en ambas regiones, en la zona afectada por el calor y en la zona de fusión. Entonces, esos cambios en la estructura, sabemos que cambia la microestructura y que cambian las propiedades. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no? ¿Cuáles son los problemas típicos de soldabilidad? Porosidad, grietas por hidrógeno, grietas por recalentamiento, grietas por solidificación, baja tenacidad en la zona afectada por el calor porque crece el grano, baja tenacidad en la zona de fusión porque tengo una estructura muy gruesa. Entonces son problemas típicos que tenemos en los aceros en general, ¿no? Las grietas por hidrógeno pasan con aceros con alto carbono equivalente. Ahorita vamos a ver la ecuación para carbono equivalente. Los aceros que tienen alto carbono equivalente quiere decir que tienen altos contenidos de carbono y de manganeso. Generalmente, este carbono equivalente está por arriba de 0.4. Ahorita les paso la ecuación. Entonces, pues, son problemas muy comunes que pasan cuando tú no tienes tus variables de proceso de soldadura controladas, cuando tú no tienes tu procedimiento de soldadura, cuando estás soldando así a ver qué pasa, ¿no? Y pues hay solución, sí hay solución. Podemos agregar desoxidantes al metal de aporte, podemos utilizar electrodos de bajo contenido de hidrógeno, podemos minimizar la aportación de calor controlando los parámetros para quitar la concentración de esfuerzos. Las grietas por solidificación es un problema de la relación manganeso-azufre, entonces buscar metales de aporte que tienen menor contenido de azufre posible, entonces, y etcétera, ¿no? Podemos refinar el grano con técnicas de soldadura y hay una serie de cosas que se pueden hacer para poder solucionar estos problemas, ¿no? Cuando hablamos del carbono equivalente, el Instituto Internacional de Soldadura tiene esta ecuación. Esta ecuación es lo que llamamos índice de soldabilidad. Entonces, carbono más manganeso entre 6, más cromo, molibdeno, vanadio entre 5, más níquel y cobre entre 15. Entonces, si hago esta ecuación y este carbono equivalente resultante es menor a 0.4, decimos que tiene una soldabilidad excelente. Pero si dar mayor a 0.4, decimos que es sensible al agrietamiento. Entonces, el ejemplo que nos dio ahorita, ¿no? El 5160, para empezar, tiene un carbono de 0.6. O sea, ya no me interesa lo demás. O sea, con eso yo ya sé que es un acero que tiene sensibilidad al agrietamiento y debo de tomar cuidado en la hora de soldar este material. Entonces, cuando este acero tiene, como el ejemplo del 5160 que decía, pueden tener la fractura por hidrógeno o agrietamiento por hidrógeno. Es un problemón. ¿Por qué? Porque el agrietamiento por hidrógeno, el hidrógeno es un átomo muy chiquito. Ahorita creo que traje la foto. El hidrógeno es un átomo muy chiquito y se difunde muy fácilmente en el acero, en la estructura de la austenita y también de la ferrita, porque él puede difundir en frío. Entonces,
Si yo tengo presencia de hidrógeno, si yo tengo una estructura frágil como la martensita, si yo tengo esfuerzos de tensión en la zona de fusión y si tengo temperaturas por debajo a 150 grados centígrados, haz de cuenta que tengo los 4 ingredientes para que mi pieza se agriete. Entonces, para que pase la fractura por hidrógeno, necesitamos esas 4 cosas. En la soldadura en general, claro que se va a enfriar a temperaturas por debajo de 150 grados. Claro que tenemos esfuerzos de tensión porque en la hora que se enfría genera distorsión, aunque sean pequeñas, genera distorsión en la unión. Y ahora, ¿qué podemos controlar entonces? La presencia de martensita y la presencia de hidrógeno. Son las 2 cosas que tenemos que estar así bien atentos cuando tenemos aceros de alto contenido en carbono. Entonces, básicamente este agrietamiento por hidrógeno se da de esta manera, miren. Tenemos, esta es la dirección de soldadura, es un electrodo, ¿verdad? Una soldadura, aquí es el metal base. Esta es la zona afectada por el calor. ¿Qué pasa en la zona de fusión? Si tengo hidrógeno en el charco de soldadura, este hidrógeno se va a difundir hacia mi metal base. Se difunde fácilmente, en la austenita, muy fácil, se difunde el hidrógeno por acá. Entonces, cuando agarramos hidrógeno, otro hidrógeno, formamos pequeños gases de hidrógeno y este hidrógeno ahí fragiliza la zona afectada por el calor. Y entonces, si tengo martensita, empeora el asunto, ¿verdad? Y entonces de ahí empieza la grieta, porque la martensita es una estructura que tiene demasiado esfuerzo interno, tiene demasiada tensión almacenada. Entonces el material no soporta y empieza a fracturar. Y fractura en frío, mira, esos son ejemplos de grietas, de agrietamiento por hidrógeno que pasa en la zona afectada por el calor. Aquí está una, aquí está otra, aquí está otra. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar eso? Controlar el hidrógeno. ¿Cómo controlamos? Checar que los electrodos, que si yo estoy utilizando el electrodo de bajo hidrógeno, pues yo lo tengo que meter a secar antes de soldar. Por eso van a ver a veces soldadores con su mochilita y tiene ahí como un hornito chiquito que está a 100 grados centígrados, ¿no? Y lo tienen ahí en el espacio de trabajo porque lo sacan el electrodo e inmediatamente lo usan. ¿Por qué? Porque si no, son electrodos de bajo contenido de hidrógeno y si lo dejo en la intemperie, si lo dejo en el aire, pues va a agarrar el hidrógeno de nuevo, ¿no? La humedad del aire. Entonces son cuidados que podemos tomar durante la soldadura. Eso es otra grieta. En un acero cromo molibdeno vanadio, fíjense, pues es un acero cargado químicamente, entonces son muy susceptibles al agrietamiento, ¿no? Y aquí pues la grieta en la zona afectada por el calor. Y aquí podemos ver, mira, crecimiento columnar, zona de fusión, metal base y todo eso es la región de la zona afectada por el calor. Y más cerquita de la línea de fusión es donde tengo crecimiento de grano y entonces las grietas se pueden, pues, propagar de manera muy fácil, ¿no? Otra grieta en una soldadura de multipasos, y hay otros defectos, ¿no? Aquí es una grieta que empezó en la zona afectada por el calor y se va por todo el material. Aquí hay otros defectos, hay defectos de porosidad, hay inclusiones de escoria, hay falta de fusión, hay de todo por ahí, ¿no? Entonces, es una foto que utilizamos mucho para mostrar los defectos que pasan. Esa es una grieta de solidificación y eso tiene que ver con la relación manganeso-azufre. Ese es un aluminio, manganeso-azufre en el acero, en el aluminio no, perdóname. Ese es en un aluminio. Pueden ocurrir grietas por solidificación cuando no tenemos el metal de aporte seleccionado de manera adecuada. Aquí también otra grieta de solidificación para que vean que está dentro de la zona de fusión. Aquí son los granos columnares y la grieta se propaga en los límites de grano columnares de la zona de fusión. ¿Y qué podemos hacer para evitar eso? Primero podemos usar precalentamiento, podemos usar postcalentamiento y podemos usar tratamientos térmicos post-soldadura. Aquí sale una pregunta. Buenas tardes. En aplicación de soldadura por GMAW, ¿cómo se puede reducir la fragilidad por hidrógeno en la zona SAT?
Bueno, pues en el GMW tienes que controlar los parámetros, porque el GMW no tiene fuente de hidrógeno. El proceso tal cual, el metal de aporte es un electrodo desnudo, prácticamente un alma metálica nada más, y la protección se hace con gas inerte, sea argón, o sea, mezcla de argón con CO2, o sea, helio, son los gases que podemos utilizar, CO2, helio, argón. Generalmente el más que se utiliza en las plantas es el argón, entonces se fijan, tenemos que tener bien la protección del gas, que se esté regulado el flujo de gas que está protegiendo el arco para evitar la entrada de humedad, porque si entra humedad dentro del charco de soldadura, entra hidrógeno, automáticamente el agua se disocia en hidrógeno y oxígeno, ¿no? Y el hidrógeno, como está muy chiquito, rápidamente se difunde al metal base. Entonces esa es una manera de reducir la fragilidad. Y la otra es controlar los parámetros para que en la zona afectada por el calor se enfríe más lento, ¿verdad? Se enfríe más lento y entonces no tengo formación de martencita tan dura. Esa es otra. Y la otra es que podamos aplicar tratamiento térmico post soldadura, por si es un acero cargado químicamente que es susceptible a formación de martencita, entonces tenemos que hacer un tratamiento térmico post soldadura. Entonces espero haberte contestado, Francisco. Bueno, entonces esos son los tres procedimientos que podemos hacer para evitar la fragilización y para evitar el agrietamiento en la soldadura. Porque el precalentamiento, fíjense, aquí tengo una imagen. Espérame tantito. Aquí está. Ahorita regreso en las otras dos. El precalentamiento, fíjense, si no tengo un precalentamiento, tengo un pico, es dureza. Se fijan, la dureza va aumentando, va aumentando, va aumentando. En la zona afectada, aquí cerquita de la zona de fusión, es donde tengo su mayor pico. Y luego, pues, es simétrico, ¿no? Es de un lado y del otro del cordón, pues va a ser propiedades similares. Cuando yo tengo un precalentamiento, ese es un 1040, es un acero susceptible al agrietamiento, porque nomás de carbono es 0.4. Y deja tú el manganeso, que tiene, por supuesto. Entonces, claro que va a ser susceptible al agrietamiento. Entonces, hacemos un precalentamiento. ¿Y qué pasa con la dureza? Baja. Si la dureza baja, entonces, pues mi susceptibilidad al agrietamiento es mucho menor. ¿Sale? Es algo que podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer tratamientos térmicos post soldadura. Cuando hacemos una comparación con el diagrama hierro-carbono, la verdad el diagrama hierro-carbono no nos sirve para predecir las microestructuras de la soldadura. Sin embargo, nos sirve para saber en el calentamiento en qué región voy a estar y si tengo austenita, pues qué va a pasar en el enfriamiento, ¿no? Entonces, generalmente los picos de soldadura, miran, llegan hasta allá, en la zona afectada por el calor, va a llegar muy cerquita a la zona de fusión. Entonces, vamos a tener crecimiento de grano, vamos a tener formación de austenita. Y pues el crecimiento de grano también favorece formación de martencita. Entonces, la soldadura es a veces un problema para el metal base, ¿no? Y la medida que vamos alejando del pico donde está mi electrodo, donde está mi arco, esta temperatura se va bajando, ¿no? Hasta llega un momento en que está por debajo de 727 y pues la verdad no altera la estructura de mi metal base. Lo alivia los esfuerzos, sí, pero no hay transformación de fase. Pero el tratamiento térmico, ¿cuál es la diferencia con la soldadura? Pues es que el pico de temperatura pues es diferente, ¿no? Es mucho más bajo en el tratamiento térmico. Entonces, generalmente, cuando tenemos un carbono equivalente por debajo de 0.3, el precalentamiento es opcional, lo puedes hacer o no. Cuando vamos aumentando este carbono equivalente, hay recomendaciones
en el cual tenemos que precalentar, podemos precalentar hasta 300 grados centígrados, como el 5160, ¿no? Es una manera precaliento porque así bajo el gradiente de temperatura en el enfriamiento y entonces mi soldadura, mi metal base va a enfriar más lento cuando tengo mi pieza precalentada, porque mi gradiente de temperatura es menor. No es lo mismo enfriar de 1500 a 300 a que enfriar de 1500 a 25. La extracción de calor es mucho más rápida cuando tengo mi metal base a temperatura ambiente a que cuando lo tengo a 200, 300 grados centígrados. Entonces, por eso bajo la velocidad la velocidad de enfriamiento y, por supuesto, cambio las transformaciones de fase que ocurren ahí. Los tratamientos térmicos son alivios de esfuerzo, recocidos, normalizados, templos, revenidos, son cosas que podemos hacer. Y podemos controlar los parámetros. ¿Por qué? Porque los parámetros, existe una ecuacióncita del aporte de calor que está involucrado con voltaje, amperaje y velocidad de avance. El N es ¿cómo se llama? La eficiencia térmica del proceso, ¿no? Entonces, cuando controlamos los parámetros de soldadura, controlamos la entrada de calor que tiene mi metal base. Si controlo la entrada de calor, puedo controlar de cierta manera las estructuras que se van a formar. ¿Vale? Entonces, básicamente es lo que les explicaba, ¿no? La temperatura pico y que el diagrama hierro-carbono nos muestra que en la zona afectada por el calor, vamos a tener diferentes temperaturas pico y, por supuesto, diferentes estructuras. Entonces, ahorita les quiero mostrar un estudio de caso. Nosotros, ahorita en el TEC Saltillo, tengo ahorita un proyecto de postdoctorado que viene siendo la soldadura subacuática, en el cual estamos simulando soldaduras que se hacen más cerca de la superficie a nivel laboratorio. Entonces nosotros diseñamos este dispositivo prácticamente. Aquí hay un sistema de movimiento, está aquí la placa que quiero soldar. Tuve que hacer modificaciones en la antorcha para que se pudiera realizar el proceso ahí, ¿no? El proceso que estamos utilizando es el Flux Cored Arc Welding, es el que yo les decía que era una mezcla de electrodo recubierto con GMAW. Y entonces aquí controlamos la altura de columna de agua, generalmente la hacemos a 30 centímetros y tenemos una fuente aquí de poder, es una ESAB MC235 que nos permite hacer la soldadura ahí subacuática, ¿no? Hubiera puesto el videíto para que vieran, pero se me olvidó. Bueno, aquí lo interesante es que estamos estudiando la metalurgia basado en el código de la AWS, que viene siendo el código de 3.6, que es el código de soldadura subacuática. Entonces ahí este código nos da las directrices, todo lo que, las propiedades y los criterios de aceptación y de rechazo de las soldaduras que son hechas en campo, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Simulando la soldadura subacuática a nivel laboratorio para estudiar la metalurgia en esa región, ¿no? Aquí les voy a presentar, esa es la composición química, un acero convencional A36, pero es el acero que generalmente se utiliza allá para hacer las estructuras de las plataformas, los cascos de navíos, se hace con acero que tiene una química muy parecido a la 36. ¿Por qué? Porque deben ser aceros de buena soldabilidad. Y el A36, mira, tiene carbono equivalente por debajo de 0.35. Entonces tiene buena soldabilidad. ¿Por qué? Porque bajo agua el enfriamiento es acelerado, es muy rápido. Entonces muy probablemente vamos a estar formando martincita, ¿verdad? Pero pues tenemos que controlar lo máximo posible para que sea la menor dureza y que la dureza pueda ser de acuerdo al código, lo que está especificado ahí. Entonces nosotros hicimos un cupón de prueba de acuerdo a este código que les comento, con una ranura en V, y sacamos todas esas pruebas: doblez, tensión, macrografía, impacto, ¿no? Esos parámetros que nosotros utilizamos, que fueron estos, vienen tenemos 1 año y medio con este proyecto, empezamos desde cero.
Entonces, es un proyecto, este proceso todavía no se utiliza bajo agua. ¿Por qué? Porque es difícil controlar el arco eléctrico con ese proceso ahí abajo. Los metales de aporte comerciales para este proceso no están muy adecuados todavía para aplicación submarina, pero necesitábamos empezar a probar con algo, ¿no? Y entonces hicimos un primer diseño de experimentos, sacamos 17 cupones, 17 cordones, hicimos modelado estadístico, sacamos un modelo, sacamos una optimización y llegamos a estos parámetros, que eran como los buenos en esta etapa del proyecto, ¿no? Entonces, como con los cordoncitos sobre placa nosotros no podíamos medir propiedades mecánicas, pues tuvimos que hacer un cupón de soldadura, que fue este que les enseñé ahorita. Y aquí viene, la soldadura subacuática es una soldadura que va a tener poros, la subacuática mojada, porque hay la subacuática seca también, pero va a tener poros, eso no hay manera. De hecho, el código especifica que la unión debe tener máximo 5% de porosidad para que sean clasificados como clase B, que es una soldadura que sí es aceptable ahí abajo del agua, porque tenemos 3 clasificaciones, clase A, clase B y clase O. La clase A es la que se compara a la soldadura en seco, que tiene propiedades mecánicas, muy bajo nivel de defectos de soldadura, pero luego la B es para soldadura de componentes que exigen menor calidad de la soldadura, pero es aceptable ahí abajo el agua. Y la clase O generalmente son para componentes que no están bajo esfuerzos, para componentes que nomás quieren, o sea, unir 2 partes y que esto no te va a afectar que sea una soldadura de menor calidad, ¿no? Entonces nosotros pues hicimos esto el año pasado. Y por ahí vimos que hay porosidad por ahí, pero pues pasa en la cuestión de porosidad. Tuvimos que hacer 5 cordones para rellenar la ranura. Y aquí en el cordón que está de vista, nosotros realizamos el análisis metalúrgico. Entonces, si se fijan, mira, metal base, ferrita y perlita, 150 Vickers de dureza. Cuando vamos acercando hacia el cordón de soldadura, mira qué pasa. Empezamos la zona afectada por el calor, sigue siendo ferrita y perlita, pero por ahí ya empezó a formar algo de vainita, una sustancia que son las fases que están por arriba. Se empieza como a degenerar la perlita y empieza a subir la dureza. Fíjense, 241. Luego, cuando llego más adelante, aquí las temperaturas de calentamiento están del orden de los 750 grados, aquí en la zona afectada por el calor intercrítica que llamamos. Entonces son transformaciones de austenita parciales. ¿Por qué? Porque pues no, todavía tengo la estructura de ferrita y perlita, pero esa austenita que se formó por el calentamiento, un poquito de austenita que se formó, se va a transformar en el enfriamiento a vainita o a martincito, a perlita, ¿no? Entonces, cuando vamos ya llegando más cerca de la zona de fusión, tenemos la zona afectada por el calor de grano fino. En esta zona hay un refinamiento de los granos. Si se fijan, los granos están más pequeños, pero pues está más dura, 331. ¿Por qué está más dura? Porque aquí ya tengo austenitización completa, alrededor de los 900 grados centígrados, y esa austenita durante el enfriamiento se transforma, ¿no? A ferrita, vainita y perlita. Entonces, por ahí vemos los 3 microconstituyentes. Seguramente debe de haber martincita por ahí, pero con MED es difícil identificarla así, ¿no? Sobre todo porque 331 Vickers de dureza todavía no es una dureza completamente martincítica. Cuando ya vamos aquí cerquita en la línea de fusión, es la zona afectada por el calor de grano grueso. Y en esta zona afectada por el calor de grano grueso, por ahí vemos algo de ferrita por ahí, pero la mayor parte de la estructura es vainita y martincita. Es una mezcla de martincita y de vainita, y eso se ve reflejado en la dureza. 399. Pero lo que nos preocupó bastante fue la zona de fusión.
Porque bueno, en la zona afectada por el calor trato de mejorar los parámetros y trato de bajar la dureza ahí, porque el enfriamiento es muy rápido. Pero aquí durezas de 418 en la zona de fusión, pues por supuesto, mira, es una martincita muy dura, es una martincita que nos va a generar problemas y grietas de solidificación, por hidrógeno, o sea, seguramente por aquí nos puede fragilizar el componente. Entonces, nosotros ya en el segundo año de postdoctorado, nosotros estamos trabajando más en los parámetros porque esa soldadura nos aprueba para clase O. Entonces, estamos trabajando en los parámetros para ahora probar una clase B, porque la subacuática con este proceso está muy difícil tener clase O ahorita, ¿no? Y todavía no hemos puesto presión. Entonces, cuando pongamos presión, pues todavía se va a empeorar este asunto de los defectos. Entonces, si se fijan, no puedo soldar un componente bajo agua con esas características, con esas estructuras, con esos niveles de dureza. ¿Por qué? Porque me va a fragilizar y me puede agrietar por todo lo que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, ahí viene un ejemplo de la aplicación de los conocimientos de la metalurgia en la soldadura. Y por supuesto, miren, hicimos la prueba de doblez y miren qué pasó. Pues se agrieta, ¿no? Y se agrieta en zona de fusión, por supuesto. ¿Por qué? Porque está muy dura. La prueba de tensión pasa, está por arriba, los dos cupones de tensión están por arriba del metal base, pero pues sí está resistente. Claro, la dureza está alta, pero no pasa en la prueba de doblez y no pasa en la prueba de impacto. ¿Por qué? Pues porque está muy frágil, es martincita que está ahí en la zona de fusión. Mira, No tiene elongación. no tiene elongación. La prueba de impacto, mira cómo baja la energía. El metal base 140 joules y la zona de fusión 30 joules. O sea, es demasiado dura, ¿no? Entonces, lo que hicimos ahorita fue cambiar el metal de aporte. La idea era ir probando metales de aporte comerciales y nos queda claro que tenemos que buscar a diseñar nuestro propio metal de aporte para este tipo de aplicación, como ya se hizo con electrodo recubierto. O sea, lo que se usa actualmente para reparaciones es con electrodo recubierto. Pero en los últimos 7 años empezaron a estudiar el proceso flux cored para aplicaciones submarinas porque es un proceso más productivo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es trabajar en la metalurgia, que podamos tener uniones de calidad, pero que también para eso necesitamos ir de la mano con los que fabrican los consumibles, porque los consumibles que están ahorita en el mercado no son para eso, ¿verdad? Entonces los estamos probando, a ver qué, a ver si alguno de estos sí se va a poder aplicar. Ya probé un otro alambre, se vio mucho mejor. Entonces estamos en las pruebas ahorita para ver si pasa para clase B. Aquí es un E71 TGS y utilicé también un E71 T11. Y también hay que ir cambiando los diámetros de los alambres para tratar de aumentar la corriente, el voltaje y bajar la velocidad de enfriamiento que ocurre bajo agua y tener menos martincita, ¿no? Entonces es una serie de cosas que todavía nos falta estudiar para poder aprobar las soldaduras para clase B por lo menos, ¿sale? Entonces estas son las referencias y pues muchas gracias. Por aquí tenemos una última pregunta que nos dice Rogelio Villegas. Entonces, la dureza nos da una idea de qué microestructura tenemos. ¿Esto aplica también para los aceros? Sí, sí, para los aceros directamente. O sea, perlita va a ser una dureza ahí aproximada de unos 150, ferrita y perlita 150, 180. Pero cuando hablamos de martincita es por arriba de 350 Vickers. La martincita tetragonal centrada en el cuerpo. Ya Entonces, cámbiate. la martincita dura es arriba de 350. Ok, muy bien. Rogelio, esperamos haber contestado a tu pregunta. Doctora, pues le agradecemos mucho. Si alguien más tiene alguna pregunta, también no sé si aquí en el chat nos pueda compartir su correo. Por supuesto. Para que si hay preguntas posteriores se pongan directamente en contacto con la doctora. También estamos nosotros como Eutectoid, pues al pendiente de lo que necesiten y los canalizamos también, ya sea con la doctora directamente o por ahí con CAST, en la parte de la consultoría, si en algún momento necesitan este tipo de servicios, pues también que sepan que aquí, al menos nosotros estamos en Saltillo, no sé, doctora, si tengan más alcance en la parte de la República,
También creo que por ahí tienen cursos de soldadura. Entonces, platícanos un poquito, unos 5 minutos, ya nada más para que conozcan esa otra parte. Sale. Muchas gracias, Araceli, por este espacio. Miren, esta consultoría que tenemos es una consultoría, bueno, este proyecto que les presenté es parte de mi postdoctorado que estoy haciendo aquí en el TEC Saltillo con beca CONACYT, y estamos haciendo a la par con consultores sociales de soldadura. Entonces ahí en la empresa está el equipo en el cual realizamos las soldaduras, ¿no? Pues Consultores Sociales en Soldadura básicamente es una empresa que hemos ayudado a muchas empresas en Aguascalientes, Zacatecas, pues Ciudad de México, pues tenemos clientes por toda parte de la República, pero sobre todo aquí en la región de Ramadero, Ramos Arizpe, Saltillo y Monterrey. Y nosotros damos cursos, capacitaciones en el área de soldadura, ensayos no destructivos y metalurgia. Entonces, yo me dedico a todo lo que es la parte de metalurgia y todo lo que es laboratorio, las pruebas mecánicas y todo eso. Yo me dedico a esta parte en la empresa, y todo lo que es la parte de soldadura, de procesos, de elaboración de procedimientos, calificación, certificación de soldadores, eso se lo dedica el ingeniero Luis Ramírez, y pues ahí tenemos el personal que nos apoya en todos esos servicios. Ahorita ando yo un poquito despegada de la empresa por la cuestión del postdoc, pero pues ya terminando ahí regresamos a la activa en la empresa. La página de la empresa es consultoresensoldadura.com. Ahí pueden descargar el catálogo de cursos que tenemos. Metalurgia de la soldadura es uno de ellos, que lo damos en 24 horas. Pues ahí estamos a la orden por lo que se les pueda apoyar. Muchas gracias, Araceli. Ok, pues muchas gracias. También pues estamos ahí pendientes, como ya nos externó, con la cápsula de aluminio. Esperamos que ya nada más usted nos diga su agenda, también para que los que trabajan por ahí aluminios pues estén al pendiente. Y pues bueno, le agradecemos mucho.